noches, ¿cómo están, hermanos? Bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. ¿Dónde se llevó esta historia, hermano? ¿En qué ciudad? Capernaum. Miren lo contradictorio en esta historia. ¿Qué significaba Capernaum? En la Biblia todos los nombres tienen un significado, hermano. Los nombres de las personas tienen un significado. Los nombres de los lugares, de las ciudades, tienen un significado. ¿Se acuerdan del lugar donde Jacob se quedó dormido cuando huía de su hermano? Que está en el libro de Génesis. Betel. ¿Qué significaba Betel, hermano? Casa de Dios, puerta del cielo. ¿Y qué significaba Capernaum? Aldea del consuelo. Capernaum, hermanos, significaba ciudad de consuelo. Nuestro Señor Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio en Capernaum. Capernaum fue el lugar donde Él se asentó. La Biblia refiere muchas veces que cuando el Señor se dirigía a Capernaum, no dice iba a Capernaum, sino dice que iba a su ciudad. A su ciudad. Porque el Señor había tomado Capernaum como centro de operaciones, el lugar donde Él obraba, el lugar donde Él hacía la mayor cantidad de milagros. Capernaum era su ciudad, no era el lugar donde Él nació, no era el lugar donde Él creció. ¿Él dónde nació? En Belén. ¿Dónde se crió? En Nazaret. Y ahora ya, ejerciendo su ministerio, vive en Capernaum. ¿Por qué hizo de Capernaum su ciudad? Porque, hermanos,
Paradójicamente, Capernaum significaba ciudad de consuelo, pero era una de las ciudades más frías y duras. En la ciudad del consuelo había mucha necesidad. Tal vez los que le pusieron ese nombre, los que crearon esa ciudad, tenían un propósito bonito. Que sea una ciudad ejemplo, que sea una ciudad donde se le dé lugar a las personas más necesitadas, se les ayude. A veces nosotros somos así, creamos las cosas con buenas intenciones, pero después en el camino se desvía. Y en Capernaum había mucha necesidad. En la ciudad del consuelo no había consuelo. Era una ciudad sin consuelo. Era una ciudad donde había mucho sufrimiento. Y en la ciudad del consuelo había un hombre sufriendo. Un hombre que estaba a punto de morir, dice el libro de Lucas, porque el libro de Lucas narra la misma historia, pero enfatiza ciertos aspectos que Mateo no dice. En el capítulo 7, cuando ustedes vayan a casa, lean la misma historia. Y dice, hermanos, que este hombre estaba a punto de morir. Qué triste sería que uno vaya a un hospital esperando recibir ayuda y no lo recibe. Aunque pasa en la realidad, ¿no? Y aquí estaba un hombre en Capernaum. ¿Saben que el diablo es terrible? A veces nosotros le ponemos a nuestros hijos nombres bíblicos, ¿no? Le ponemos Abraham y esperamos que tenga una fe como la de Abraham, y cuando crece no refleja la fe de Abraham. Y hay una paradoja entre lo que su nombre, el significado de su nombre y la vida que él lleva. Y Capernaum era lo mismo. Ciudad del consuelo, pero no había nada de consuelo en Capernaum. Entonces el Señor, hermanos, en la Biblia nada es casualidad. A veces cuando a nosotros nos sucede algo decimos, ¡ay, qué suerte!, ¿no? Porque pensamos que en nuestra vida las cosas suceden por casualidad. Pero en la Biblia no. El Señor sabía que Capernaum significaba ciudad de consuelo, pero no había consuelo. Entonces el Señor se fue y se asentó en Capernaum. El día que el Señor pisó Capernaum, el consuelo llegó. El día que el Señor Jesús pisa tu hogar, la salvación llega a tu hogar. El día que tú aceptas a Jesús, hermano, nunca más estarás solo. Tendrás un amigo, un compañero. Si tú estás sufriendo y necesitas que alguien te abrace, que alguien te comprenda, que alguien te ayude, no te preocupes. Si tú aceptas a Jesús, Jesús será tu consolador. Lo que no sabía este hombre es que el Señor Jesús vivía en Capernaum.
Pero no fue el hombre enfermo quien buscó al Señor Jesús. Fue su amo quien buscó al Señor Jesús, dice esta historia. Fue el centurión. Nosotros vimos ayer y antes de ayer, los que estuvieron el sábado, ¿qué dijimos? ¿Los judíos querían a los romanos? No. ¿Por qué no los querían, hermanos? Porque los romanos les habían causado mucho sufrimiento a ellos. Mucho sufrimiento. Ellos no eran libres. Vivían en su tierra, pero no eran libres. Como nosotros vivimos en este mundo, pero no somos libres a menos que aceptemos a Jesús. Y hermanos, los judíos odiaban a los romanos. Pero en Roma también había hombres justos. En Roma también había hombres de una fe grande. Este centurión envió emisarios donde el Señor Jesús. Esto no dice el libro de Mateo, pero el libro de Lucas dice eso. No fue el centurión quien fue. El centurión envió unos emisarios donde el Señor Jesús. ¿Por qué él envió unos emisarios donde el Señor Jesús? Porque él mismo explica y dice: yo no soy digno. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa, Señor. Yo no soy digno de que tú vengas a mi vida. Yo también soy un hombre con autoridad. Tengo personas bajo mi cargo. Y cuando yo quiero algo, ordeno. Y eso se hace. Señor, no vengas a mi casa. Por favor, mi casa no es digna de tu presencia. Pero hermanos, a veces nos sucede a nosotros, ¿no? Pero a veces nosotros no invitamos a nuestra casa a alguien importante porque de repente a veces está desordenado, o a veces nuestra casa no es tan bonita y nos sentimos cohibidos. Pero este hombre tenía una casa bonita. Era un hombre importante. Pero él se dio cuenta que toda la riqueza que él tenía, todo lo material que él tenía, no servía. Todo lo material que él tenía no era digno de la majestad de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo un hombre que no conocía de Dios llegó a tener un concepto correcto de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo? Hermanos, eso era obra del Espíritu. Eso era una obra divina. Por lo tanto, no pienses que porque tú de repente no conoces mucho acerca de Dios, puedes tener un concepto pequeño acerca de Dios o errado acerca de Dios. A veces las personas con un conocimiento pequeño de Dios tienen prácticas muy dignas
y pareciera que tuviesen años viviendo el Evangelio. Por eso el Señor Jesús dijo, los últimos serán los primeros. ¿Por qué dijo los últimos serán los primeros? ¿Saben por qué? Porque a veces el que está años en la iglesia se duerme en sus laureles. Pero a veces el que entra recién comienza a vivir el Evangelio con todas las ganas del mundo. Y aquí está este hombre. Dice, Señor, yo no quiero que tú vengas a mi casa. Ordena y tu palabra ¿se hará qué? Se hará realidad. Tu orden se cumplirá, Señor. Yo creo, yo confío en tu palabra. Yo creo que lo que tú digas se va a cumplir. Y hermanos, nosotros tenemos que tener la fe de este hombre. A veces leemos las promesas de Dios y las promesas entran por aquí y salen por aquí rápidamente. Pero tenemos que aferrarnos de la promesa. Este hombre dijo, yo creo que tu palabra se va a cumplir. Y nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios. Y hermanos, hacerla nuestra. Y decirle a Dios, Señor, tu palabra lo dice. Tú lo dices. No soy yo, Señor. Yo me aferro de esta promesa. Yo me agarro de esta promesa. Porque tú lo has dicho. No soy yo. ¿Se acuerdan cuando Jacob luchó en el desierto con el ángel? ¿Qué hizo Jacob? ¿Soltó al ángel? No te soltaré hasta que no me bendigas, dice. Si estás pasando por un problema, una dificultad, ponte de rodillas y dile, Señor, yo no me voy a levantar de aquí hasta que tú no me bendigas. Yo no voy a dejar de orar hasta que tú no me bendigas. Yo no voy a dejar de orar hasta que tú, Señor, no respondas mi oración. Y hermanos, ejemplos de esto tenemos muchos testimonios. El pastor Bullón contó un día la historia de una hermana que había orado por 30 años por su esposo. 30 años. Y después de 30 años Dios respondió. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Que a veces oramos 5 minutos y queremos que Dios nos responda, ¿no? 5, 10 minutos. Y queremos que Dios nos responda. Ustedes han pasado, los que son padres, ¿no? Cuando el niño está pequeño y tú quieres que tu hijo aprenda a hablar, ¿qué haces? ¿Le respondes cuando tu hijo te señala? ¿O le respondes a tu hijo cuando tu hijo te pide con palabras? El padre que está buscando que su hijo, que de los labios de ese pequeño broten las primeras palabras, no le hace caso, ¿no? Pide, dice, pide. Así es Dios, hermano, porque nosotros no sabemos orar. Mira, nosotros nos arrodillamos, comenzamos a orar, a los 5 minutos ya no tenemos más que pedir, ya no sabemos qué más decirle a Dios. ¿Sabe qué pasa? No hemos aprendido a hablar. Entonces Dios, ¿qué quiere? Mire, Jacob pasó toda la noche orando. Toda la noche. ¿Qué hablaba Jacob con Dios? Hermano, es que la oración es esa. Esa es la experiencia. Y el centurión dice, ordena
y se cumplirá. Pero hermanos, la otra lección que nosotros queremos sacar de esta historia es esta. Lucas dice que el centurión amaba mucho a su criado. Cuando uno revisa en el idioma griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento, yo busqué, revisé, y esta palabra también se puede traducir como que era una persona de alta estima para el centurión, pero también se puede traducir como una persona honorable para el centurión. Claro, si el centurión amaba a su siervo, era porque lo tenía en alta estima. En un mundo donde los siervos eran objetos, donde los siervos eran tratados como animalitos. Cuando se compraba un siervo, ¿qué es lo que primero que revisaba el que iba a comprar a un siervo? Le revisaban primero los dientes, hermano. Primero le revisaban los dientes para saber cuántos años iba a vivir esa persona. Eran tratados como objetos, como cuando ahora tú te vas a comprar un celular y revisas qué tiene, qué no tiene. Entonces, si tiene lo que tú estás buscando, compras el celular, ¿no? Pero porque es un objeto. Pero a una persona, tú no puedes estarla mirando como un objeto. Pero en ese mundo de dureza, de frialdad, había un hombre que amaba a su siervo. Y ese hombre estaba preocupado por la vida de su siervo. Qué difícil es vivir en un mundo donde cada uno busca su conveniencia y nadie se preocupa por el otro. Qué duro es vivir en un lugar así. Y verdaderamente en Jerusalén o en Capernaum específicamente, los siervos eran objetos. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias al Señor, que aquí había un hombre que tenía un concepto correcto de las personas. Entendía cuánto valía un ser humano. En el momento que nosotros miremos a los otros como superiores a nosotros mismos, hermanos, nos olvidaremos de si alguien nos dañó. Nos olvidaremos de que alguien nos miró mal. Porque si yo miro a alguien como superior a mí, entonces nunca me voy a resentir. Y el mandamiento del Señor se cumplirá: amar a tu prójimo. Vimos el sábado que decía, el Señor Jesús dijo, no, tu amor será perfecto cuando tú ames ¿a quién? A tus enemigos. A tus enemigos. No cuando ames a tu hijo, a tu hermano, a tu papá. No, eso no es amor, dice Dios. El amor perfecto es cuando tú llegues a amar a tu enemigo. Ahí serás perfecto, dijo el Señor. Y a veces nosotros creemos que somos perfectos cuando guardamos ciertas
normas cuando cumplimos cosas. No. ¿Quieres ser como Dios, perfecto, como nuestro Padre Celestial, dijo el Señor Jesús? Ama a tu enemigo. Ama a los que te persiguen. Ama eso. Y aquí estaba un hombre amando a su siervo, preocupado por la vida de su siervo. Le preocupaba, estaba a punto de morirse. Este hombre estaba desesperado. Y fue donde el Señor Jesús. Y el Señor Jesús enfatiza la fe de este hombre. Y el Señor dice: en todo Israel no he encontrado un hombre con una fe tan grande como la de este hombre. En todo Israel no hay una persona con una fe tan grande como la de él. ¿Y saben qué dice el Señor? Los hijos de Abraham vendrán del oriente y del occidente. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesús? ¿Que quiénes eran los hijos de Abraham? ¿Los que nacen allá en Israel? ¿Los que tienen sangre judía? No. Abraham es conocido como el padre ¿de qué? De la fe. De la fe. El libro de Hebreos dice que Abraham es el padre de la fe. Y el Señor Jesús, porque no lo digo yo, hermano, no hay una interpretación aquí. Aquí el Señor lo está diciendo. Y dice, miren, los hijos de Abraham vendrán del oriente y del occidente como este hijo de Abraham. Como este hombre. Este es un verdadero hijo de Abraham. Porque tiene la fe de Abraham. Y hermanos, a mí me conmueve el versículo 12. A mí me conmueve y me remece. ¿Saben por qué? Porque el versículo 12 dice: pero los hijos del reino serán arrojados ¿dónde? Ay, hermano, esta es una reprensión para nosotros. Los hijos del reino. Qué difícil debe ser, hermanos, para Dios decir que sus hijos serán echados fuera de su reino. Anoche vimos cómo Dios mira a cada persona, cuánto ama a las personas. Dios nos ama muchísimo, hermano. Su amor de Él es inmenso. Porque Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Solo para salvarnos. Solo para que nos sintamos perdonados. Hay mucha gente que no puede dormir, que toma una pastilla para dormir porque, aunque no han hecho nada malo, sienten que hay algo en su vida que no anda bien. Aunque no han cometido nada malo, sienten que en su vida hay un vacío. ¿Y quién puso ese vacío? ¿Quién creó esa necesidad de buscar a alguien superior a nosotros? Es el Señor, hermanos. Solo Dios puede llenar ese vacío. Y esta noche el Señor también nos hace una invitación a nosotros. Y nos dice: hijo, yo quiero que tú seas un hijo de fe.
quiero que tú invites a este hombre. ¿Sabe qué cosa es fe? Es creer en las promesas de Dios y dar un paso adelante. Eso es fe. Creer en la palabra como este centurión y decir: Señor, yo creo en tu palabra y voy a dar un paso de fe. La palabra de Dios dice que vendrán del oriente y del occidente. Sí, nosotros estamos en el occidente. Estás en el lugar correcto. Y el Señor te está llamando. El Señor te está buscando, como fue a Capernaum, la ciudad de consuelo. Si estás pasando por algún problema, alguna dificultad, confía en Dios. Confía en el Señor. En un mundo sumergido en el dolor, sufrimiento, agonía y destrucción, y te duelen las heridas y te duele el corazón, muchas guerras, muchas muertes y traición, y tal vez hoy tú te sientes sin amor. En tu alma solo hay desolación. Yo te invito, amigo mío, ven y acepta al Salvador. Solo en Él encontrarás la salvación. Ven a Él, ven a Jesús. Solo en Él hay vida eterna, gozo y luz. Ya no busques más, mi amigo, ya no huyas más de Él. Ven, descansa entre los brazos del Señor. Ven a Él, ven a Jesús. Quiere hoy secar tu llanto con amor. El que sana tus heridas y te llena el corazón. Ya no huyas más, mi amigo, solo ven, ven a Jesús. En un mundo de tristeza y ansiedad, en un mundo lleno de mucha maldad, terremotos y desastres, todos sufren sin cesar y no encuentra solución la humanidad. Yo te invito a que camines con Jesús. Yo te invito a que camines en la luz. Yo te invito, amigo mío, ven y acepta al Salvador. Solo en Él encontrarás la salvación. Ven a Él, ven a Jesús. Solo en Él hay vida eterna, gozo y luz.
huyas más mi amigo, solo ven, ven a Jesús. Ya no huyas más mi amigo, solo ven, ven a Jesús. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufriendo mucho. Se podría traducir también, mi criado está tirado en casa. En esta vida hay mucha gente literalmente derrumbada, hermano. Tú puedes ver de repente caminando, está bien, pero está literalmente postrado. Está paralítica. Por más que hace y hace y hace cosas, pareciera que las cosas no funcionan. Porque un paralítico intenta y no se puede parar. Por más que con su mente le ordene a sus miembros, levántate, no funciona. Y aquí está el Señor. Aquí está el Señor. ¿Qué cosa es aquello que está derrumbado? ¿Qué cosa es aquello que está en el suelo? ¿Qué cosa es aquello que está postrado en tu vida, querido hermano y querido amigo? ¿Qué es aquello que tú desearías pedirle a Dios que te ayude a solucionar? ¿Qué es aquello? Ponlo en las manos del Señor. Cuando el Señor Jesús ordenó, mira, nosotros estamos en la misma condición que esta historia. No vemos a Dios. Este hombre no vio al Señor Jesús. Solamente el Señor Jesús recibió el pedido. Ahora nosotros vamos a hacer lo mismo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a dar un minuto para que tú le hagas tu pedido a Dios. Hazle tu pedido a Dios. Y dile, ¿cuál es tu pedido, hermano? Cierra tus ojos o con los ojos abiertos quieres hacerle tu pedido. Hazle tu pedido a Dios. Hazle tu pedido. Y dile, ¿qué cosa es aquello que está literalmente derrumbado, caído, pero que Dios necesita poner su mano? Dios necesita hablarle a ese problema para que se solucione. Confía en el Señor y ten fe. Confía en Dios, hermano. Y ahora yo te voy a hacer una invitación. Vamos a hacer una oración aquí adelante. Y todos aquellos que quieran, hermanos, poner su vida en las manos de Dios, su vida con sus problemas, pasen aquí adelante. Vamos a hacer una oración. Una oración de fe, como el pedido del centurión. ¿Cuántos quieren pasar acá adelante? Pasen, hermano. Pasen. Nuestros amigos que han venido invitados, nuestros hermanos que tienen problemas, que tienen dificultades, algunos de repente están con una enfermedad, luchando, pasen aquí adelante. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar
Vamos a pedirle a Dios, ¿no? El Señor Jesús dijo aquí que sus hijos vendrán de todos los lugares. Y hermanos, este llamado te lo hace Dios. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, los que no han pasado para adelante, ahí en sus lugares también, hermanos. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, estamos aquí reunidos en este templo. Estamos seguros que tú conoces Pasey mejor que nosotros mismos, Señor. ¿Cuántas veces habrás pasado por los hogares nuestros? ¿Cuántas veces habrás estado en nuestras puertas? ¿Cuántas veces nos habrás ayudado mientras íbamos locamente manejando un auto? ¿Cuántas veces, Señor, habrás secado nuestras lágrimas cuando ya no dábamos más? Pero, Señor, estamos una vez más aquí reunidos creyendo en tus promesas. Tu palabra dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Querido Padre, conocemos muy poco de ti, pero con eso poquito nos basta. Sabemos que eres un Dios de amor, un Dios que responde, un Dios que escucha, un Dios que consuela. Padre, ayúdanos. Aquí estamos cada uno de nosotros con un problema distinto. Si cada uno de nosotros abriría su corazón y contásemos nuestros muchos pedidos para ti, tal vez serían miles. Pero Padre, esta noche tenemos una necesidad urgente, como tenía este hombre que estaba a punto de morir. Y por eso estamos aquí adelante, no solamente poniendo nuestros problemas, sino poniendo nuestras vidas en tus manos. Cuídala, Señor. Cuídala. Te entregamos nuestras vidas y sabemos que en tus manos estará segura. Sabemos que en tus manos, Padre, en tus manos no hay nada que se pierda. En tus manos no hay nada que se dañe. Por eso, Señor, confiamos en ti. En el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.